Empezar con nuestra clase el día de hoy. Voy a compartir el material. Si ustedes se dan cuenta que ya nos toca justamente el tema de naturaleza, naturaleza y trabajo, ¿cierto? Muy bien, vamos ahora a compartir. Bien. Bien, Anel, dime, Anel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la cuestión? Bien, bien, comenzamos. A ver, vamos aquí, un toque, un toque. Ya, vamos aquí. A ver, ahorita no descarga, pero está descargando. Mientras que va descargando, vamos avanzando. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, comenzamos con esta parte. Listo. A ver, el tema de hoy nos toca justamente naturaleza. ¿Sí? Naturaleza. Bien, qué bonito. Vemos una imagen, vemos recursos naturales, pero también por el otro lado vemos una maquinaria que está de alguna manera extrayendo pues de la naturaleza esos troncos, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué nosotros estudiamos los recursos naturales, es decir, la naturaleza, en la economía? ¿Por qué se considera a la naturaleza como un factor productivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se considera al factor naturaleza como un factor productivo? ¿Mm? Ah, no quieren participar. Ujú. Creo que mucho relajo, ¿no? Han estado 2 semanas pues sin tener clase de economía y no quieren participar. ¿Cómo es posible? A ver, vamos. Dice porque nos brinda materia prima para la producción de un bien. Claro, excelente, ¿no? Porque la naturaleza nos brinda recursos que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué vamos a utilizar? Para producir bienes y servicios, ¿sí? Los recursos que vamos a obtener de la naturaleza nos sirve para producir bienes y servicios y con esos bienes y servicios poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, la naturaleza, chicos, la naturaleza vendría a ser, se refiere básicamente al conjunto de recursos naturales que van a ser empleados en el proceso de producción, ¿bien? Para poder generar bienes y servicios y para que el hombre con esos bienes y servicios pueda satisfacer sus necesidades. Muy bien. ¿Cuáles son las características que presenta justamente este recurso natural? Bueno, decimos que es clásico. ¿Por qué era clásico? ¿Se acuerdan? La semana antepasada les decía, ¿por qué la naturaleza es un factor clásico? ¿Por qué es un factor clásico? ¿Mm? Porque es estudiado por el papi. ¿Quién era el papi? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El papi de la economía, ¿ya? Se olvidaron, ¿ya ves? Adam Smith. Muy bien, por ahí ya alguien se acuerda. A ver, ¿cuáles son los factores productivos? Tenemos los factores productivos naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, ¿no? Muy bien, aquí Estado. En algunos casos lo vas a encontrar así,
o con una G, que significa también estado. Los tres primeros se consideran clásicos, ¿sí? Clásicos, ¿sí? Los tres primeros se consideran clásicos. Y los últimos dos se consideran modernos. ¿Bien? Profesora, o sea, los tres primeros, tanto la naturaleza, el trabajo y el capital, son considerados clásicos porque han sido estudiados, planteados, analizados por el papi de la economía, que en este caso es el señor Adam Smith. ¿Bien? Bueno, y la empresa y el Estado son considerados factores modernos. ¿Bien? Modernos. Listo. Ahora, en el caso de estos factores productivos, el día de hoy, de estos 5 factores productivos, vamos a estudiar 2. Ya luego, las siguientes semanas, vamos a estudiar los otros factores productivos. Pero el día de hoy, de estos 5, vamos a estudiar 2. La naturaleza y el trabajo. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Comenzamos con esa de aquí. Habíamos dicho que el factor naturaleza es clásico porque es estudiado por Adam Smith, pero otras características que tiene básicamente el factor naturaleza es que es pasivo. ¿Por qué se considera pasivo? Porque la naturaleza por sí misma no se va a transformar en un recurso, en un bien o un servicio. Necesita de la fuerza del hombre para que pueda transformar estos recursos naturales en un bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, el arbolito no se transforma por sí solo en una mesa. ¿Necesita de quién? Necesita de la fuerza del hombre para que pueda transformarse en un bien, que en este caso una mesa, una silla, ¿no? El árbol en una mesa. Entonces, se considera pasivo porque necesita del factor trabajo para que pueda iniciar el proceso de producción. Condicionante, porque las características que nos brinda de alguna manera la naturaleza condicionan a que se pueda producir un bien o un servicio. ¿Cómo así? Por ejemplo, el mar peruano se considera uno de los mares más ricos, ¿no? En este caso, un mar donde pueda, en este caso, pues, extraerse recursos naturales y se puedan producir, por ejemplo, atunes, conservas conservas de anchovetas, en este caso, también harina de pescado. Bien, ¿y por qué en este caso en nuestro país se puede justamente producir atunes, conservas de pescado, conservas de anchoveta, eh, harina de pescado? Es más, incluso el harina de pescado se vende en el mercado exterior, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna manera se puede producir estos recursos, estos bienes? Pues gracias a las características que posee el mar peruano, ¿no? Seguramente por su curso de geografía les ha mencionado que el mar peruano tiene ciertas riquezas, ¿no? Tiene ciertas características, lo cual genera que se pueda condicionar la producción de estas conservas de atunes, conservas de anchovetas y también harina de pescado, ¿no? Entonces, en este caso, pues su profe de geografía les habrá dicho, por ejemplo, que parte de la riqueza ictiológica que tiene el mar peruano es por la salinidad, por la temperatura del agua, ¿no? Que es fría, por el fitoplancton, ¿bien? Por el zócalo continental, en fin, hay muchas características que condicionan, ¿bien? Para que se pueda de alguna manera iniciar un proceso de producción. Entonces, a eso se refiere con esta característica, condicionante. ¿Bien? Originario.
porque estuvo siempre presente. La naturaleza es preexistente al hombre. La naturaleza siempre estuvo presente. Entonces, por ello, se considera un factor originario. ¿Bien? ¿Cuál es la retribución de la naturaleza? Se va a llamar renta o alquiler. ¿Sí? Esos son los dos términos, cualquiera de los dos se va a denominar la retribución que percibe el factor naturaleza. Ahora, el otro nombre que también se le conoce al factor naturaleza se le considera también como factor tierra, ¿sí? Es el otro nombre que también se le denomina al factor naturaleza. ¿Bien? Bien, hasta ahí, chicos, todo claro con respecto a la parte introductoria del factor naturaleza. ¿Alguna duda, consulta por ahí? ¿Nada? A ver. Todo ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los elementos. Todo good, dicen. ¿Todo ok? Good. Muy bien. Easy, ¿cierto? Todo está hasta el momento easy. Vamos aquí. Elementos, recursos materiales de la naturaleza. Bien. Los recursos materiales de la naturaleza tenemos aquí a los siguientes. Y esto lo hemos aprendido en las clases pasadas, así que este es un repasito nada más, ¿ah? Mira, los recursos materiales de la naturaleza comprende la materia bruta, la materia prima y los insumos. ¿Bien? ¿Qué vendría a ser la materia bruta? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la materia bruta, chicos? Voy a ponerlo aquí por si es que se han olvidado. ¿Qué era la materia bruta? Ah, están calladitos. A ver, saquen sus Era cuadernos, saquen sus cuadernos. Materia bruta. ¿Qué era la materia bruta? la tierra aún no trabajada por el hombre. ¿Cómo? No. ¿Qué era la materia bruta? ¿Se acuerdan? Ya, le voy a soplar. ¿Se acuerdan cuando hicimos proceso económico? Bien. Habíamos hablado de un proceso productivo y habíamos hablado de la materia bruta, la materia prima, los insumos. ¿Qué era la materia bruta? La materia en su estado original. Que se Exacto, extrae de muy la naturaleza. bien. No hay Claro. manipulación de... Elementos que se encuentran en su estado natural. La materia bruta es el elemento, el recurso que se encuentra en su estado natural. Eso es la materia bruta, ¿sí? Aquel recurso que se encuentra en su estado natural, llamada también riqueza potencial, ¿sí? Riqueza potencial. Bien, entonces, ¿qué es una materia bruta, chicos? Es un elemento que se encuentra en su estado natural. Por ejemplo, los peces en el mar es un elemento que se encuentra en su estado natural, ¿sí o no? ¿No? Los peces en el río, los árboles que están ahorita en el bosque, es un elemento que se encuentra en su estado natural. Los minerales que se encuentran en el subsuelo, por ejemplo, ¿no? Los animales silvestres vendrían a ser una materia bruta. ¿Bien? Entonces, esa es la materia bruta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un arbolito que está en su estado natural, está plantadito, ¿no? En su estado natural, en el bosque, ahí, y yo voy con una sierra, así como la imagen anterior, ¿se acuerdan de esta imagen? Mira, ve. Mira, este arbolito es aquel elemento que se encuentra en su estado natural, mira, se encuentra en su estado natural. Pero, ¿qué pasa si yo voy con una maquinaria y corto? Lo extraigo de su estado natural. Por ejemplo, estos tronquitos, estos de aquí, ¿ve? Estos de aquí, ¿seguirán siendo materia bruta? Te pregunto. No. ¿Cómo se denominan entonces estos tronquitos que ya han sido extraídos de su estado natural? Exacto. Se llama materia prima. Muy bien. Entonces se convierten en materia prima. ¿La materia prima qué es? Es un elemento extraído de su estado natural. Voy a ponerlo por aquí, ¿está bien? Porque por ahí seguramente se han olvidado, pero van a apuntarlo, ¿ah? Pobre que no lo apunten. A ver. A ver.
Y no puedo escribir, a ver. No puedo escribir, no sé qué ha pasado. Sí, no sé qué ha pasado, no se puede escribir. No, no puedo cambiarlo a un chat general. Mm, Cierro esto. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya, entonces la materia prima, ¿qué es? Es un elemento extraído de su estado natural. ¿Sí? Es un elemento extraído de su estado natural. Entonces, eso vendría a ser justamente la materia prima. Ejemplo, el pececito que estaba nadando en el mar, cuando yo lo extraigo, se convierte en un pescado, ¿cierto? El pescado, el tronco, la piel, los minerales extraídos, vendría a ser una materia prima. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ese tronquito que es extraído del árbol, ¿no? Ese tronquito lo paso por una maquinaria y se convierte en una madera? La madera ya dejaría de ser materia prima. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso de transformación. Basta que el elemento pasa por un proceso de transformación, ¿no? Se convierte en un insumo. Entonces, ¿qué vendría a ser los insumos? El insumo vendría a ser elemento, bien, es el elemento transformado. Pero aún no está listo para su consumo. ¿Por qué, profesora, aún no está listo para su consumo? Porque le falta un proceso más, ¿no? Aún todavía no se encuentra listo para su consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es considerado un bien intermedio, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué es un insumo? Es un elemento transformado, pero que aún no está listo para el consumo. Por ejemplo, la madera. La madera, la tela, el cuero es un elemento transformado, pero ¿estará listo para el consumo? ¿Estará listo para ser utilizado, para satisfacer una necesidad? No, todavía no. Le falta un proceso más para que pueda convertirse en un bien final, ¿sí? Pero en estos momentos se considera un insumo, ¿bien? O también llamado bien intermedio. Listo. Estos son los recursos materiales de la naturaleza. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí todo claro con respecto a esta parte? Sí. Muy bien. Vamos con los medios geográficos. Los medios geográficos comprenden el territorio y el clima, ¿sí? El territorio y el clima. Es conocido como medio ambiente. El otro nombre que se le maneja también es el medio ambiente. Los medios geográficos, tenemos aquí dos elementos. El territorio, que constituye todo lo que es el suelo, ¿no? La riqueza del suelo, ¿bien? El subsuelo, toda la riqueza que se extrae del subsuelo. El relieve orográfico, ¿bien? Vendría a ser, constituye lo que es el territorio. Y el clima, todo lo que son las lluvias, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, ¿no? La humedad, ¿bien? Todo ello constituye lo que es el clima. Seguramente ya con su profe de geografía van a profundizar más el tema, ¿no? Hablarán de los microclimas, hablarán de varios aspectos, ¿no? Que caracterizan a los climas, a los microclimas que hay en el Perú y en el mundo también, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, van a profundizar más en su curso de geografía. Bien, fuerzas motrices. ¿Qué son las fuerzas motrices? Son las diferentes energías que va a utilizar el hombre para multiplicar su fuerza, bien, en la producción. Por ejemplo,
Ustedes saben que el hombre a lo largo de la historia, ¿no? Ha utilizado la fuerza de los animales para poder producir diferentes tipos de bienes. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? En la agricultura, el hombre ha utilizado la fuerza de los animales para poder trabajar la tierra, para arar la tierra, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de caballos, de toros, de mulas, de asnos, para poder justamente trabajar la tierra, labrar la tierra y así poder producir, ¿no? Entonces, la fuerza de los animales es parte de las fuerzas motrices. Ahora, no solo es la única, sino también están las energías que hay en el planeta y que es utilizado por el hombre para poder multiplicar su fuerza y destinarlas a la producción. Por ejemplo, está la energía solar. El hombre utiliza la energía solar, ¿no? Capta la energía solar para generar electricidad, por ejemplo, ¿no? La energía hidroeléctrica, ¿no? En este caso, la energía como cae el agua, la velocidad, la caída de las aguas de los ríos, ¿no? Genera también, ¿no? Electricidad porque capta esa energía, el hombre capta la energía y obviamente genera electricidad. Por eso es que hablamos de los centrales hidroeléctricos, ¿no? Ahora, no solo eso, sino también los vientos, ¿no? El uso en este caso, la rapidez de la velocidad de los vientos que también son captados para generar electricidad. Entonces, el hombre utiliza estas fuerzas motrices para multiplicar su fuerza y destinarlas a la producción. ¿Bien? Entonces, los elementos de la naturaleza son tres: recursos materiales de la naturaleza, los medios geográficos y las fuerzas motrices. Hasta ahí todo claro con respecto a estos elementos de la naturaleza. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esta parte? ¿Nada? Todo claro, perfecto. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a hablar de los recursos naturales. Los recursos naturales se dividen en tres. Seguramente se lo han visto en el colegio, ¿no? Recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables, recursos naturales inagotables. Tenemos lo siguiente: los recursos naturales renovables son aquellos que se pueden recuperar en cortos periodos de tiempo, ¿sí? Ya sea por la misma acción de la naturaleza o por la ayuda y la contribución del hombre. El hombre también ha contribuido para que estas especies o estos recursos puedan recuperarse también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que aquí está la flora y la fauna, ¿no? La flora y la fauna son recursos renovables. Es decir, por ejemplo, el día de hoy te comes una rica pachamanca, por ejemplo, estás comiendo una rica pachamanca, pero tú dices, claro, estoy utilizando un elemento, ¿no? Carnerito, por ejemplo, el carnerito rico, hecho una pachamanquita por ahí, pero tú dirás, ¿este elemento que estoy consumiendo se puede recuperar en el corto periodo? Sí, ¿no? En el corto periodo la flora y la fauna se recuperan, ¿no? Y aquí tenemos como ejemplo de recursos naturales renovables, tenemos los peces del mar, de los ríos, los árboles, de los bosques, animales silvestres, pastos naturales, se recuperan en el corto periodo. Pero claro, ustedes dirán, profesor, ¿y por qué entonces encontramos, por ejemplo, animales en peligro de extinción? ¿Por qué encontramos, por ejemplo, esta problemática? Que hay animales, incluso también flora, que se encuentran en un peligro de extinción, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón estos se encuentran de alguna manera eh, a punto de desaparecer? ¿Por qué creen? A ver. ¿Mm? ¿Por qué creen? Bueno, en realidad hay muchas razones. Una de las razones principales es que es la caza indiscriminada. A veces el hombre utiliza bastante estos recursos que de alguna manera pues ya genera que exista ejemplares
de estos animales cada vez menos, ¿no? Y que puedan estar a punto de ingresar, ¿no? A lo que vendría a ser a la extinción, ¿no? Ahora, no solo eso, sino, claro, el comercio ilegal de estas especies, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de calentamiento global, también es un problema, porque ya el hábitat de estos animales por el calentamiento global ya de alguna manera también ha perjudicado bastante, ¿no? Los ejemplares, por ejemplo, en este caso, en el Polo Norte, ¿no? Animales que viven, ¿no? En el Polo Norte, pero sin embargo, pues el calentamiento global, el hielo que cada vez está de alguna manera, pues pasando por un proceso, ¿no? Esto ha generado que el hábitat ya no sea el hábitat de estos animales. Bueno, acá me dicen comercio ilegal. Sí, también el comercio ilegal, ¿no? También otro es que el ser humano, ¿no? El hecho de expandirse, crear, construir, por ejemplo, ciudades, ¿no? Territorios en lugares donde antes era el hábitat de una especie, ¿no? También esto ha perjudicado también justamente el hogar de muchos animales y que han de alguna manera pues con el tiempo desapareciendo, ¿no? Y evidentemente todo el culpable es el hombre, ¿no? El hombre es el único ser, ¿no? Viviente que está afectando bastante a otros seres, ¿no? Y lamentablemente, pues por la acción del hombre, el calentamiento global es por acción del hombre también, ¿no? Entonces, eh, más adelante vamos a hablar que se utiliza una forma de desarrollo sostenible para poder, de alguna manera, ¿no? Proteger algunos recursos naturales, ¿no? Pero también vamos a hablar más adelante que lamentablemente una cosa es la teoría y otra muy diferente es la práctica. ¿Bien? Bien, entonces estos constituyen lo que son recursos naturales renovables. Los recursos naturales no renovables son aquellos que se generan en periodos largos de tiempo, millones de años, ¿no? O sea, para recuperarse estos recursos tienen que pasar millones de años, lo cual implica que en el presente, en este momento, ¿no? Existe una cantidad limitada de estos elementos. Por lo tanto, se dice que estos elementos están en un proceso de agotamiento, o sea, se están agotando. Entonces, cuando consumimos, cuando adquirimos estos elementos, se están agotando porque para recuperarse tiene que pasar millones de años. Por ejemplo, el petróleo, los minerales, el suelo. El suelo, chicos, cada vez se está de alguna manera volviendo más árido, ¿no? Ya no está produciendo como antes. La producción de alguna manera de alimentos se están reduciendo por el suelo, porque se está debilitando el suelo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un problema, ¿cierto? El gas natural, ¿bien? Son considerados recursos no renovables, ¿bien? Entonces, estas de aquí son consideradas también, llamadas también reservas, ¿sí? Son consideradas reservas. Bien, y por el otro lado, tenemos los recursos naturales inagotables. Bien, son aquellos que tienen flujo continuo y por lo que el consumo de estos recursos no va a afectar su disponibilidad, ¿sí? Entonces, el consumo de estos recursos no afecta la disponibilidad. Por ejemplo, los vientos, las mareas, el caudal de los ríos, los rayos solares, ¿no? El calor de la tierra, por ejemplo, son recursos inagotables, no se agotan, ¿no? Entonces, aquí básicamente estamos hablando de las fuerzas motrices, ¿no? Son las que se aprovechan para poder justamente generar, ¿no? Electricidad en algunos casos o bienes en algunos casos también. Bien, estas son hélices, por ejemplo, que captan la energía de los vientos, ¿no? Y con esto se puede producir también electricidad, ¿no? Por ejemplo, los molinos que en su momento se utilizaba la energía de los vientos
para poder también destinarlos a la producción, ¿no? Entonces aquí. Ahora, en nuestro país, si bien más que todo se utiliza lo que es la energía solar, en algunos lugares de la zona altoandina, en algunas poblaciones se está utilizando los paneles solares para captar energía, ¿no? Solar y generar electricidad. Si bien en nuestro país todavía es algo lento, ¿no? O sea, como que todavía este proyecto está un poco lento en comparación a otros países sudamericanos. Por ejemplo, uno de los países sudamericanos que ha invertido bastantes millones de dólares es Chile. Chile, por ejemplo, está construyendo ciudades, ¿no? Pueblos donde han invertido, ¿no? En paneles solares para generar electricidad. Y hay ciudades donde justamente utilizan lo que es la energía solar, la energía eólica, ¿no? Para poder captar electricidad. Imagínense, ¿no? Es parte del desarrollo sostenible de este país, ¿no? Cosa que en nuestro país, lamentablemente, bueno, sí hay, no digo que no hay, sí hay, pero el desarrollo es un poco más lento, ¿no? En comparación a otros países. Pero sí, todavía he visto, por ejemplo, que el Estado el año pasado ha implementado, ¿no? Sí, se está implementando poco a poco, pero se está implementando lo que son, por ejemplo, lo que vendría a ser los paneles solares, ¿no? En algunas poblaciones de nuestro país. Bien. Ahora, en el caso de la energía eólica, por ejemplo, claro, sí hay, pero no es tanto porque ustedes saben por su curso de geografía que nosotros tenemos la cordillera y los Andes. Entonces, la velocidad de los vientos no es tan rápida, no, la velocidad de los vientos, pues básicamente es en menor medida que en otros países donde no tienen una cordillera, ¿no? Entonces, por esa razón también se utiliza más lo que son, por ejemplo, la energía solar, la energía hidroeléctrica, ¿no? Que también es utilizada y aprovechada, ¿no? En nuestro país. Bien, bueno, hasta ahí todo claro. Y bueno, aquí vamos a hablar del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se define como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente, es decir, a nosotros nos permite disfrutar de los recursos naturales, pero sin afectar, sin comprometer los recursos que también pueden ser satisfechos por las generaciones futuras. La idea de desarrollo sostenible es que el presente, la generación actual que disfrutamos de los recursos naturales, podamos satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer, sin afectar la satisfacción también de las futuras generaciones que van a venir. Entonces, todo depende de un desarrollo sostenible, de un uso adecuado de los recursos naturales para de alguna manera también generar, ¿no? Esa posibilidad de satisfacción de las nuevas generaciones. Entonces, por eso es que en este caso la Asamblea General de la ONU en 1983, mediante una comisión, busca de alguna manera integrar políticas ambientales y estratégicas de desarrollo entre países para poder justamente construir un futuro común, se dice, ¿no? Nuestro futuro común. Y es ahí donde se ha planteado el desarrollo de objetivos, ¿no? Objetivos del desarrollo sostenible, buscar de alguna manera lograr como países, ¿no? En unidad, lograr justamente estos objetivos, como por ejemplo el fin de la pobreza, el hambre cero, el salud y el bienestar de toda la población, educación de calidad entre los países que conforman básicamente eh, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento,
¿no? Lo que es la energía accesible, ¿no? El trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación, la infraestructura, la reducción de las desigualdades sociales, económicas, ciudades y comunidades que sean sostenibles, ¿no? La producción y el consumo en este caso, responsable, ¿no? La acción por el clima, la vía submarina, la vía de los ecosistemas, la paz, la justicia, las instituciones sólidas y la alianza para lograr objetivos, ¿no? Y todo ello vendría a ser los objetivos de desarrollo sostenible, siempre buscando un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental, ¿sí? Entonces, buscar que estos tres pilares, tanto la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, tengan un equilibrio y eso es lo que nosotros constituimos como el desarrollo sostenible. Debe haber una equidad entre lo social y lo económico, debe ser vivible entre la social y lo medioambiental y viable entre lo económico y lo medioambiental. Entonces, básicamente eso es lo que busca el desarrollo sostenible. Sin embargo, chicos, para serle más sincera, en los últimos años se ha visto que lamentablemente, pues, estas reuniones que se han buscado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se están logrando el objetivo que se había plasmado para el 2030, por ejemplo, ¿no? Y estamos cerca del 2030, sin embargo, los objetivos están muy lejos de lograrse. Y más que todo porque los países que generan mayor contaminación en el mundo, que es Estados Unidos y China, pues básicamente les ha dado poca importancia a ello, ¿no? Y es porque ellos de alguna manera pues saben que si van a reducir las emisiones contaminantes que ellos utilizan para la producción, saben que va a afectar a su economía, porque son países que básicamente pues son industrializados, ¿no? Sin embargo, también lamentablemente, aparte de lo económico, están afectando a lo medio ambiente, no hay un equilibrio ahí. Entonces, em, en términos generales, pues lamentablemente, pues está un poquito lejos de la parte teórica a lo práctico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los siguientes años, qué acuerdos tienen y si se logra el objetivo, pues, ¿no? Que todavía falta para el 2030. Bien, vamos ahora al otro factor, que en este caso es el factor trabajo. El factor trabajo y vamos a hablar de la estructura laboral, ¿bien? El factor trabajo, y seguramente aquí me van a decir que el factor trabajo es cuando realizamos una actividad física y mental, ¿sí? Es la actividad física y mental que realiza el ser humano para generar bienes y servicios. A ver, por aquí. El ser humano realiza diferentes tipos de actividades, ¿bien? Actividades físicas, actividades mentales. En algunos casos, a veces, la actividad física prevalece más que la actividad mental. Por ejemplo, ¿qué actividades vamos a encontrar donde prevalece más el esfuerzo físico sobre el esfuerzo mental? Un ejemplo de trabajo, el El albañil, trabajo del claro. albañil o un obrero. Claro, el del obrero, el albañil, ¿no? Es el donde prevalece más la actividad física que el mental. Y viceversa, la actividad mental sobre lo físico. Un profesor o un doctor. Claro, bueno, en este caso, un profesor, un poeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un psicólogo, ¿bien? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características del factor trabajo? Bueno, comenzamos primero con lo clásico. Es clásico. ¿Por qué hemos dicho que era clásico? ¿Por qué hemos dicho que era clásico? Ah, mira, ve, somos 100 y hablan cuánto. A ver. Muy bien, claro, estudiado por el papi. Muy bien. Aquí, activo. ¿Por qué es activo? Porque es un factor activo, porque da inicio a la producción. Es el que transforma la naturaleza, ¿sí o no? El trabajo, la fuerza de trabajo del hombre transforma
la naturaleza, ¿cierto? Es el que transforma los recursos naturales, ¿bien? Entonces es activo. Determinante, porque da inicio a la producción, ¿no? Es determinante. Y originario, porque siempre estuvo presente. Al igual que la naturaleza, el trabajo también es considerado originario. ¿Cuál es la retribución del trabajo? Su retribución, su pago, es el salario. ¿Bien? Salario. Muy bien. Listo. Dice, recuerda, el factor trabajo es también conocido como la mano de obra, ¿sí? Mano de obra, ¿sí? También es conocido como la mano de obra. Listo. Vamos aquí. Vamos a hablar de la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? La división del trabajo es repartir tareas sencillas, repetitivas dentro de la industria. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, cuando ustedes van a una empresa, han observado que cada empresa siempre tiene trabajadores y los trabajadores no todos realizan las mismas actividades. Hay trabajadores que tienen funciones específicas, ¿cierto? ¿Y es por qué? Y es porque justamente se está utilizando la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Es repartir dentro del proceso de producción, repartir tareas a cada trabajador, ¿no? Separar justamente el proceso de producción en varias etapas y a cada trabajador de darle una tarea sencilla, repetitiva, ¿no? Que pueda de alguna manera fundamentarse en la especialización. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en la empresa Aula 20, ¿todas las personas realizan las mismas tareas? No. Ustedes, por ejemplo, perciben, ¿no? Bueno, reciben un servicio de varios trabajadores por parte de Aula 20, ¿cierto? Por ejemplo, encontramos a los tutores, encontramos, por ejemplo, a los profesores, y cada profesor tiene una tarea sencilla, repetitiva, ¿cierto? Su profe de biología, su profe de psicología, su profe de economía, ¿no? Su profe de álgebra. Cada profesor tiene una tarea sencilla, repetitiva, especializada. Son especialistas en lo que hacen, ¿cierto? Son personas especializadas, son de alguna manera parte de lo que vendría a ser la división del trabajo. Bien, entonces, la división del trabajo es de alguna manera planteada por el padre de la economía, que en este caso es Adam Smith. Fue planteada en su obra llamada La riqueza de las naciones, publicada en 1776. Adam Smith justamente demuestra, ¿no?, el interés de una teoría del progreso, llamarlo así, ¿bien? Y explica que el aumento de la productividad dentro de una empresa es como consecuencia de la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? Para Adam Smith, el repartir tareas genera especializaciones, genera que el trabajador se especialice en esa área, y al especializarse en esa área, al volverse especialista en esa tarea, ¿qué genera? Mayor productividad, mayor eficiencia. Entonces, eso es lo que plantea Adam Smith, ¿no? Dice que cuanto más se especializa en esa tarea, en esa área del trabajo, pues obviamente se va a volver más especializado y va a generar productos especializados. En este caso, un servicio especializado. Bien, entonces vamos a ver también que así como hay ventajas de la división del trabajo, también hay desventajas. Hemos dicho que las ventajas de la división del trabajo es que la persona, el trabajador, se vuelve especialista en esa tarea, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, el chef
tiene que ser especialista en el trabajo, en la tarea que se le ha encomendado, ¿no? Tú no vas a poner a un chef o el cargo de chef a cualquier persona que no sabe cocinar, ¿no? Obviamente tiene que ser una persona que se ha estudiado, se ha capacitado, una persona que de alguna manera ha tenido que tener experiencia, ¿no? De haber realizado esa tarea, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, como, a ver, en una academia, por ejemplo, ¿no? Los profesores tienen que haber sido estudiados en el área o en el curso que ellos van a dictar, ¿no? Y es así. Entonces, esa es la especialización. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, ya hemos dicho que la ventaja es la productividad, aumento de la productividad, la eficiencia dentro de la empresa, pero hay una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Son las siguientes. La mecanización del trabajador. Como todos los días realiza la misma tarea, la misma actividad, entonces el hombre se mecaniza en esa tarea, realiza todos los días la misma actividad. Entonces se le hace imposible realizar otro tipo de tareas, ¿no? Entonces una persona, por ejemplo, que todos los días se dedica, por ejemplo, a una misma tarea, se mecaniza y le es imposible realizar otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, su profe eh, su profe de física, obviamente es especialista en ese curso, pero a ver, a mí que me manden a dictar física, voy a estar perdida igual que ustedes. Claro, ¿no? Vamos a estar perdidos, no vamos a saber quién enseña a quién, ¿no? Porque obviamente no es mi área, no es la especialización, ¿no? Yo en física pues sé así lo básico nada más. Entonces, básicamente pues eso es una desventaja de la división del trabajo. Otro es que pasa que si uno de los factores especializados falta a la empresa, puede paralizar todo el servicio. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿qué pasa si su profe, ¿no? de física falta? Probablemente se puede paralizar todo el servicio. No se va a poder quizás dictar el curso de física porque, no sé, se enfermó, no se pudo encontrar un reemplazo y probablemente pues se va a ver otra fecha para recuperarse. ¿Por qué? Porque es un factor especializado. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es justamente con respecto a la división del trabajo. Bien, eh, hasta ahí, todo claro, chicos. El intercambio. Se refiere básicamente al intercambio de bienes y servicios. Si no hay intercambio, no hay especialización. Claro, o sea, si no hay, por ejemplo, si no hay producción de bienes para intercambiar dentro de la empresa, si no hay ventas, si no hay personas que necesiten estos bienes, entonces si no hay intercambio, pues no hay producción. Y si no hay producción, no hay especialización. Y si no hay especialización, no hay división del trabajo. A eso se refiere. ¿Bien? Ok. Bien, chicos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. A ver. Los veo calladitos, ¿ah? ¿Qué pasa, chicos, ah? Ustedes son del área A. Se supone que ustedes tienen que dominar economía. Ustedes saben que economía al área A, al área B, claro. Muy bien, No, Miss, tutora. Muy estamos bien. acá, Miss. Muy bien, muy bien. Ya, me parece, ¿ah? Yo creo que no están, No, Miss, estamos acá. no me decepcionen. Ustedes son mi salón favorito, ¿ah? Estamos. Por favor, ¿ah? Yo No, lo sé. solamente que estamos atentos a la clase, Miss. Ya, Estamos perfecto. concentrados. Excelente. Ya, Sí, está bien. Miss. ¿Qué les... Ya, bueno, les creeré, pues los creeré. Les voy a creer. A ver, muy bien. Sí, yo sé que al área A les viene 4 preguntas, pero al área A
mira, les cuento. Yo sé que ustedes al área, este es el área ABC, ¿no? ABC. Yo sé que al área ABC les viene 4 preguntitas. Sí, pero esas 4 preguntas no les vienen nivel básico, les viene nivel intermedio avanzado. Sí, no sé por qué razón, eso ya pregúntales a Marcos, pero a ustedes les viene nivel avanzado, nivel intermedio. Entonces, les complica a ustedes. Por lo tanto, es para ustedes es importante que desarrollen el curso de economía, que sepan el curso de economía. Así que por eso, si usted, seguramente la tutora les ha explicado, muchas veces cometen el error los que postulan, incluso yo les cuento de mi experiencia, que cuando yo postulaba a la Universidad de San Marcos, la primera vez que postulé, porque yo ingresé a la segunda, en la primera vez que postulé, yo cometí el error de que como mi área era de, bueno, en este caso económico empresarial, me venía casi igual, ¿no? Casi igual, pero en el caso de economía, yo sabía más letras, pero mi área domina letras. Entonces, ¿qué debería yo dominar también? Ciencias, matemática. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, justamente la competencia está en que qué es lo que de alguna manera sabes más que lo que la competencia o tu competencia directa debe dominar, ¿no? En su caso, por ejemplo, todos los que van al área A saben biología, todos. Pero ¿cuál va a marcar la diferencia en el examen? Que tú domines economía. Si tú marcas las 4 de economía, ten por seguro que tienes más probabilidades de ingresar. Y lo que yo quiero es que tú ingreses. Por lo tanto, me tienes que estudiar economía. ¿Me entiendes? Entonces, eso, claro, esos 80 puntos podría hacerte ingresar. Claro. Y lo que yo quiero es que ustedes sean cachimbos. Eso es lo que más anhelo. Entonces, por eso les exijo. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí ahora con las clases de salario. Tenemos el salario nominal, salario real, salario mínimo vital y remuneración mínima vital. El salario nominal, ¿sí? Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador, ¿sí? Es la cantidad de unidades monetarias que percibe el trabajador. Por ejemplo, si una persona gana 2.000 soles, ese es su salario nominal. Profesora, no, yo gano más, ¿ya? Ponte que ganes, por ejemplo, 5.000 soles. Esos 5.000 soles es tu salario nominal. Profesora, yo gano el mínimo. Ya. ¿Cuánto es el mínimo? 1.025. Listo. Entonces, esos 1.025 es tu salario nominal. Por ahí, algún compañero me dice, no, profesora, yo gano en dólares. En mi trabajo me pagan en dólares. Bien, esos $1.000 sería tu salario nominal. O sea, el salario nominal es la cantidad de dinero que tú percibes, ¿sí? Expresado en unidades monetarias. Bien, ese es tu salario nominal. Bien. Ahora, ¿qué es el salario real? El salario real es la cantidad de bienes, y voy a resaltarlo aquí. Bien, es la cantidad de bienes, es la cantidad de bienes que uno puede adquirir, dice, uno puede comprar. ¿Con qué? Con el salario nominal. O sea, si mi salario nominal es, por ejemplo, 2.000 soles, un ejemplo, aquí, vamos a poner aquí. Si el salario nominal de una persona es 2.000 soles, entonces, ¿qué es lo que podría adquirir con ese salario nominal? ¿Qué es lo que podría comprar con ese salario nominal? A ver, ¿qué podría comprar una persona con un salario nominal de 2.000 soles? Por ejemplo, alimentos, bebidas, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, los servicios básicos,
la luz, el agua. ¿Qué más? ¿Nada más, chicos? A ver, ¿qué harías tú si supongamos que tú trabajas? ¿Qué comprarías? Ya, pasaje, ¿no? Claro, para ir al trabajo. ¿Qué más? Internet. Ahí está, internet, ¿no? ¿Qué más? Profesora, mi Netflix. No debe faltar mi Netflix, ¿no? No debe faltar mi Netflix. ¿Qué más, profesora? Ah, ya. Alquiler podría ser mi Ya, alquiler. de una vivienda, un Ya, departamento. alquiler de DEPA. Ya, del DEPA. Ya, muy bien. Claro, tu pollito a la brasa también, claro, tu pollito a la brasa, ¿sí o no? A veces uno se da su gustito y dice, me voy a un rato a comer mi pollito a la brasa, ¿sí o no? Al cine, ¿sí o no? Al cine a ir a ver a Vaguito, ¿sí o no? ¿No? Vaguito, ¿sí o no? ¿No? Ropa, claro, etc, 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 ¿no? ¿Ya? No creo que alcance ya, porque tenemos 2.000 soles, 2.000 soles no alcanza, pero bueno, ya, imaginamos, ¿no? De forma imaginaria, ¿no? Ya nos va a alcanzar. Bien, todo está caro ahorita. Bien, ahí está. Listo. Todo eso vas a adquirir con su maquillaje, maquis. Bueno, listo. Entonces, toda esta cantidad de bienes y servicios que tú adquieres con tu salario nominal vendría a ser tu salario real. O sea, la cantidad de bienes, de servicios que tú compras, que tú adquieres con tu salario nominal, con el dinero que tú percibes, eso es tu salario real. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, ese es tu salario real. Ahora, ustedes dirán, profesora, una consulta. ¿Y qué pasa si estamos en un proceso de inflación? ¿Saben lo que es una inflación, chicos? ¿Sí? ¿Conocen lo que es un proceso inflacionario? ¿Alguien ha escuchado qué es una inflación? Bien. Bueno, si no saben, normal, yo les explico. Bien, una inflación, vamos a ponerla aquí, inflación. Para aquellos que no saben qué es una inflación es un proceso en la cual en una economía el precio de los productos en general, ¿sí? Tienden a subir, tienden a incrementarse. Se dice que la inflación es un proceso, un incremento sostenido y generalizado del nivel general de los precios, ¿sí? Es cuando los precios en el mercado de diferentes productos empiezan a elevarse, empiezan a subir, a incrementarse. Eso es una inflación. Entonces, cuando tú ves que el precio del pan, del azúcar, del pollo, del trigo, de la papa, todo empiezan a subir, a incrementarse, ¿no? El precio del pasaje, ¿sí? Como lo que pasó en el año 2022, ¿se acuerdan o no? Del año 2022. Antes, en el año 2021, 2020, podías comprar tus 8 panes por un sol, ¿sí o no? Ibas a la panería, comprabas tus 8 unidades de panes por un sol. Pero en el año 2022 empezó a subir el precio del pan. Tanto así que compras, hasta el día de hoy, compras 4 panes por un sol, ¿no? Y en algunos distritos 3 panes por un sol, ¿no? ¿Te acuerdas que en el año 2022 el precio del pollo estaba caro, el precio del gas, el pasaje de lo que estaba a 50 céntimos subió a un sol? Murió la China, ¿sí o no? Ya ahora ningún pasaje está a 50 céntimos. Antes con De sol 50 para arriba, céntimos ¿ves? de sol para arriba. Así vayas a 2 cuadras, te cobran un De sol. sol. Claro. Entonces, cuando los precios empiezan a subir, a incrementarse, yo te pregunto, ¿qué salario se ve afectada? ¿Qué salario se va a ver afectada? ¿El salario nominal o el salario real? ¿Cuál? A ver, por ahí, por el chat. Claro, el salario real. Efectivamente. ¿Por qué, profesora? Porque tú ya no compras lo mismo. Claro, tú ya no compras lo mismo ya. Tu salario nominal sigue siendo lo mismo, sigues ganando lo mismo, sigues ganando 2.000 soles mensuales, pero ya no compras lo mismo, ¿no? Ah, ya no te alcanza. Estos 2.000 soles ya no te alcanza, pues. Si antes
podías darte el lujo de comer un pollito a la brasa, ya no vas a comer tu pollito a la brasa, pues dices, bueno, voy a sacrificar mi pollo a la brasa, ya no comeré mi pollo a la brasa. ¿Por qué? Porque ya no me alcanza. Si antes, por ejemplo, ibas al cine, ya no vas pues al cine, ya dices, bueno, ya fue, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que priorizar otros gastos, como la alimentación, ¿cierto? Entonces ya no vas al cine ya. Ropa, ya no te compras ropa ya. Dice, ¿para qué ya esa ropa nada más de siempre estaré? Pues no. Claro. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa con la cantidad de compras? ¿No? Si antes comprabas más bienes, más servicios, ahora compras menos, ¿no? Eso es lo que pasaba. Antojan, dice, ahí está el pollo a la brasa, ¿no? Oye, justo, mira, ve, ya van a hacerme hora de almuerzo y ustedes se pasan, ¿ah? Antojan ustedes. Claro, ¿no? Entonces, el salario real se ve perjudicada de alguna manera cuando justamente estamos pasando por una etapa inflacionaria. Bien, entonces, si le preguntan en un examen de admisión, o si les pregunta, porque esto fue pregunta de examen de admisión, valga la redundancia, sí fue pregunta de examen de admisión en su momento, ¿no? Y te preguntaba lo que justamente te acabo de decir, ¿no? ¿Qué salario se ve afectada cuando hay una inflación? El salario real. Y te preguntaron justamente por la fórmula. El cálculo del salario real es igual al salario nominal sobre el IPC. ¿Qué es el IPC? Índice de precios al consumidor. El índice al consumidor. Ese es el IPC. Bien. El índice de precio al consumidor es el indicador que me permite medir la inflación en una economía. ¿Sí? Ese es el IPC. Entonces, de alguna manera estoy hablando de que el salario nominal entre el IPC, el índice que me permite medir la inflación multiplicada por 100, me da el salario real. Bien, el salario real. Muy bien, hasta ahí todo claro, chicos, con respecto a esta parte del salario nominal, el salario real, todo claro, ¿sí? Todo claro, ¿no? Ok, Sí, Miss. muy bien. Ahora vamos con el salario mínimo vital. El salario mínimo vital, ojo con esto, no se vayan a confundir con la remuneración mínima vital, que no es lo mismo. El salario mínimo vital es estimada por el INEI. ¿Qué significa? Bueno, en este caso esta palabrita INEI, bueno, vamos a hablar que el INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bien, voy a ponerlo por acá. Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Es básicamente aquella encargada de toda la parte de la data, de las estadísticas, de brindarnos todas las estadísticas en nuestro país, ¿sí? Correspondientes básicamente a la parte económica, evidentemente, ¿no? También se encarga básicamente de los censos, ¿no? A través de encuestas, entrevistas, ¿no? Se encarga básicamente de brindarnos toda esta información. Bien, listo. Bien, ahora, entonces, el INEI se encarga básicamente de darnos una estimación de cuánto una familia, ¿no? Como mínimo debe tener para poder cubrir sus necesidades básicas. Es decir, para cubrir sus necesidades básicas, ¿cuánto necesita en términos monetarios? ¿Cuánto necesita para una familia de 4 miembros? Para una familia de 4 miembros, para el año 2020 fue de 1.440. Quiere decir, para un hogar de 4 personas, lo mínimo que se requiere es de 1.440 para que éstas puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Sus necesidades básicas.
Bien. Ahora, profesora, si dividimos 1440 entre 4, te sale 360. Es decir, cada miembro, ¿no? Cada miembro de una familia como mínimo mensualmente debe satisfacer su consumo personal, debe ser como mínimo 360 soles para que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Profesora, ¿y qué pasa si esta persona, ¿no? Cada miembro del hogar percibe más de hogar o su consumo es más de 360 soles? Entonces estamos hablando de que esta persona no solo satisface sus necesidades básicas, sino también sus otras necesidades, como secundarias o terciarias. ¿Bien? Ahora, ¿y qué pasa si el hogar, ¿no? De alguna manera no logra obtener esos 360 soles por persona? Es decir, su consumo personal es menos de 360 soles. Entonces diríamos que esta familia o esta persona se encuentra en un nivel socioeconómico pobreza. Ahora, ¿y qué pasa si es menos de 191 soles mensuales? Entonces está en un nivel socioeconómico pobreza extrema, ¿sí? Entonces, el salario mínimo vital me permite de alguna manera poder saber en qué nivel socioeconómico se encuentra la familia o el hogar. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es la remuneración mínima vital, llamada también salario mínimo legal. Bien. Salario mínimo legal. El salario mínimo legal, también llamada remuneración mínima vital, es establecido por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por el Poder Ejecutivo. Bien, es decir, en este caso, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien. Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente el llamado conocido MEF, ¿sí? Se va a encargar de poder justamente analizar si es viable o no es viable el incremento del salario mínimo legal. En este caso, el salario mínimo legal es lo mínimo que establece el gobierno para que las empresas formales puedan contratar a sus trabajadores y puedan pagar a sus trabajadores un sueldo mínimo de 1.025 soles, que es actualmente el monto, ¿no? Que de alguna manera en el año 2022 por el presidente Pedro Castillo se incrementó de 930 soles a 1.025. Es por eso que en la actualidad el salario mínimo, el sueldo mínimo es de 1.025 soles. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores, bien, que trabajan por una empresa formal y que tenga dentro del organigrama de la empresa el cargo más bajo, lo mínimo que debe percibir un trabajador es 1.025 soles. Ya si esta persona tiene un cargo más, es jefe de área, es gerente, y obviamente, evidentemente, su sueldo va a subir, va a ser mayor, pero lo mínimo que puede percibir un trabajador es 1.025 soles. Bien, entonces esto básicamente ha sido incrementado en el 1 de mayo del 2022. No sabemos si en los siguientes meses o los próximos años pueda subir este sueldo mínimo, puede ser, no lo sabemos, pero para ello tiene que haber un análisis por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso lo establece el Poder Ejecutivo, ¿sí? Hasta el momento, hasta lo que sabemos en estos momentos, es 1.025 soles, ¿bien? Y aquí hay una infografía, básicamente, del sueldo mínimo en el Perú, desde el gobierno de Toledo hasta el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Como podrás ver, ha ido aumentando, incrementándose. El 2000 era 410 soles, ¿no? Luego empezó a subir, en el 2007 fue de 530, ¿no? En el gobierno de Ollantumala fue de 675, luego terminó siendo 850,
PPK subió a 930 y bueno, Pedro Castillo 1025. Bien. Igual ustedes dirán, profesora, 410 es muy poco dinero, claro, ¿no? En ese momento, ahorita es un poco dinero, pero ya con el tiempo vamos a ver que, eh, en, eh, que en esa época, en el año 2000, pues los productos o los precios de los productos eran demasiado bajos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el kilo de papa que estaba a 80 céntimos, 50 céntimos, era demasiado bajo. Entonces, por eso que básicamente, pues en esa época alcanzaba, ¿no? Y bueno, aquí ahora tampoco no alcanza el 2025, ¿no? Y es porque durante los años ha ido incrementándose los precios también. Em, salario a destajo. Ya. ¿Qué es el salario a destajo? El salario a destajo, chicos, el salario a destajo, bien, el salario de destajo vendría a ser el salario de acuerdo a la productividad, ¿sí? Es el salario que uno percibe, bien, bien, de acuerdo a la productividad. ¿Cómo? Por ejemplo, si una empresa te dice, a ver, te voy a pagar por cada polo elaborado, ¿no? Por cada polo, por cada unidad que tú produces de un polo, te voy a pagar, por ejemplo, 5 soles. Entonces, si tú produces 10 polos, ¿cuánto vas a recibir? 50 soles. Si durante el día produces 20 polos, ¿cuánto percibes? 100 soles. Entonces, va a ser de acuerdo a la productividad, de acuerdo a tu producción, ¿sí? Está expresado a las unidades productivas, ¿sí? Ese es el salario a destajo, ¿sí? De acuerdo a las unidades producidas, ¿bien? Ese es el salario a destajo. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, ¿hay alguna consulta? Bien, ninguna. Listo. Entonces, vamos aquí. Listo. Formas de salario. Formas de salario. Tenemos lo que es el jornal, el sueldo, el honorario, el emolumento y la dieta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el jornal percibe, en este caso el jornal percibe el obrero, es decir, es el pago que recibe el obrero por cada jornada laboral. ¿Sí? El obrero. Es decir, puede ser por 8 horas diarias, ¿no? O 48 horas semanales. ¿Bien? Entonces, el jornal es lo que percibe, lo que recibe un obrero. Bien, obreros de construcción, los mineros, por ejemplo, los pescadores, ellos perciben un jornal. ¿Sí? Esa es la forma de salario que ellos perciben. Profesora, ¿y un trabajador dependiente, es decir, una persona que trabaja para una empresa, ¿no? Es decir, un empleado, aquel que cumple horarios de trabajo, cumple, en este caso, normas establecidas por la empresa? Entonces, este trabajador percibe un sueldo, ¿sí? Ya sea si trabaja para una empresa pública o para una empresa privada, pero en este caso es de alguna manera lo que percibe, lo que retribuye por esta actividad vendría a ser un sueldo. Bien, también es conocido como haberes, ¿sí? Pero generalmente se conoce como sueldo. Bien, un ejemplo son el personal administrativo, el secretario, el cajero, vendrían a ser, en este caso, trabajadores dependientes. Ahora, un trabajador independiente, aquel que brinda servicios, aquel que presta servicios a una empresa, no está ligado literalmente a una empresa, sino simplemente brinda asesorías, ¿no? Legales, asesorías financieras, ¿no? A una empresa. Evidentemente es lo que nosotros llamamos trabajador independiente.
Este trabajador independiente lo que va a percibir es un honorario, ¿sí? Es un honorario por la prestación de un servicio. Bien, por ejemplo, los abogados perciben generalmente honorarios porque ellos tienen sus propios consultorios y en esos consultorios brindan asesorías legales a personas jurídicas, es decir, empresas, como también personas naturales. Entonces, al brindar servicios de consultoría, ¿no? Asesorías legales, entonces ellos perciben un honorario. Ahora, una misma persona puede trabajar como dependiente y también como independiente, sí. Por ejemplo, como dice por ahí un psicólogo. Un psicólogo puede trabajar para una clínica y es un trabajador dependiente, porque si trabaja por una clínica, tiene que cumplir horarios establecidos, entonces percibe un sueldo. Pero por ahí el psicólogo también puede brindar asesorías, por ejemplo, en sus ratos libres, puede también, por ejemplo, brindar, por ejemplo, talleres, ¿no? Talleres, ya sea virtual, por ejemplo. Hay psicólogos que brindan talleres a algunas empresas, asesorías. Las empresas los contratan para una semana por ejemplo, de talleres a sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir este psicólogo? Es un honorario. ¿Puede ser trabajador independiente y dependiente a la vez? Sí. Puede tener ambos, ¿no? Básicamente. Puede recibir un sueldo o un honorario. Igual los médicos. Los médicos trabajan para una clínica, pero en algunos horarios, ratos libres, puede trabajar en su consultorio de manera independiente. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Los emolumentos. ¿Qué son los emolumentos? Son los pagos que perciben los altos funcionarios públicos. O sea, tus queridísimos, por ejemplo, congresistas, tus queridísimos, por ejemplo, presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, ellos ¿qué perciben? Perciben un emolumento. Un emolumento son aquellos que perciben nuestros queridísimos, respetados, admirados, ¿no? Presidentes de la República, ministros, congresistas, ¿no? El presidente del BCR, todos ellos, ¿no? Los jueces, ¿sí o no? Nuestros queridísimos jueces. Ellos perciben un emolumento. A veces nosotros vemos en las noticias que de manera errónea dicen el sueldo del congresista. Yo te pregunto, ¿será correcto decir sueldo de congresista? ¿Sueldo de congresista? Ah, sueldo de congresista. No, claro, eso sería emolumento, ¿sí o no? Emolumento. Muy bien. Dieta. Profesora, dieta, vamos a estar a dieta. No, 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 no se refiere a la dieta que nosotros conocemos. La dieta es un pago, ¿sí? La dieta vendría a ser también un pago, justamente, un pago que reciben los funcionarios públicos. Otro, profesora, sí. Y esto es por cada reunión. Cuando ellos asisten a una reunión, o a una sesión, ya sea en el Consejo Municipal, Provincial, Distrital, Regional, en fin, entonces por cada reunión, por cada sesión, ¿sí? Ellos perciben una dieta, un pago, ¿no? Por reunirse, por formar parte de una sesión, ¿sí? En este caso, los regidores municipales, los consejeros regionales, el directorio del Banco Central de Reserva, todos ellos perciben una dieta, ¿no? Una dieta. Bien, listo. Hasta ahí todo claro. Mira, he resaltado las palabras importantes para que ustedes puedan de alguna manera diferenciar qué es un jornal, qué es un sueldo, qué es un honorario, qué es un emolumento, qué es una dieta. ¿Ah? Mira, les he resaltado, les he puesto así como palabras claves, porque cuando les preguntan, ¿no? A ver, es el pago de los altos funcionarios públicos. Ah, emolumento. Si le dice por cada reunión o sesión, ah, dieta. ¿Cierto? Entonces ahí, mira, estoy resaltando, por favor. ¿Sí? Así que marquen las respuestas correctas, ¿ah? Listo. Vamos a continuar, que ya el tiempo se nos está acabando. Estructura de la laboral de la población. Nosotros sabemos, bien, nosotros sabemos que pues la población se va a dividir, ¿sí? De acuerdo a la división demográfica, ¿no?
Aquí tenemos lo que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Según la OIT, chicos, yo les hago la pregunta, ¿a qué edad uno puede ya trabajar? Según la Organización Internacional del Trabajo, ¿a qué edad uno puede ya laborar, puede trabajar, puede chambear? ¿A qué edad? A partir de los 14 años. Muy bien, muy bien. Ahí están, pero atentos. ¿Ven? Por eso es mi salón favorito, pues, ¿sí o no? Los he extrañado. 2 semanas que no los he visto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos la población total. Profesora, la población en nuestro país es de 35 millones de peruanos. Auméntale los extranjeros, ¿no? Venezolanos, daremos ahí por ahí un poquito más, ¿cierto? Entonces, de los 30 y tantos millones de peruanos que estamos, no todos trabajan, profesor. Claro. ¿Y es por qué? Porque la población total se divide en dos. Población en la edad de no trabajar y la población en la edad de trabajar. La población en la no edad de trabajar y la población en la edad de trabajar. La población en la no edad de trabajar son los menores de 14 años, o sea, sus hermanitos. Por ejemplo, los que tienen 7 añitos, 8 añitos, 10 añitos, son aquellos que no están en la edad de trabajar, evidentemente. En cambio, los mayores de 14 años, aquellos que ya cumplieron sus 14 años a más, ellos sí están en la edad de trabajar. ¿Por qué, profesora? Porque se dice que a partir de los 14 años uno tiene las condiciones físicas y mentales para poder ejercer una labor. Sin embargo, para poder trabajar de manera formal en nuestro país es a partir de los 18 años. Pero claro, sí puedes, por ejemplo, trabajar de manera informal ya teniendo, por ejemplo, 16 años, 17 años, sí, normal. Bien. Ahora, profesora, pero la mayoría a esa edad uno se encuentra estudiando, evidentemente, pues, ¿no? Ahora la prioridad es estudiar, ¿no? La educación es lo principal. Y es por eso que dentro de la población que están en la edad de trabajar, no todos trabajan. Y es porque la población se divide en dos. Aquí encontramos la población económicamente activa, aquellos que se encuentran trabajando y buscando trabajo. Ojo con esto, ¿ah? Mira, la población económicamente activa son aquellos que se encuentran trabajando en estos momentos o buscando trabajo, ¿sí? Se encuentran trabajando o buscando trabajo. Esa es la PEA, población económicamente activa. En cambio, la población económicamente inactiva son aquellos que no trabajan y no buscan trabajo. Entonces, ¿quiénes se encuentran ahí? Ustedes. Claro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se encuentran aquí, en la población económicamente inactiva. Profesora, ¿cómo? Sí, ustedes se encuentran en esta población. Aquellos que no trabajan y no buscan trabajo. ¿Sí? Bien, ustedes son parte de la PEI. Profesora, ¿quiénes más se encuentran ahí? Por ejemplo, aquellos que se encuentran estudiando, como ustedes comprenderán, ustedes dicen, chicos, ¿por qué no trabajan? Porque me encuentro preparándome para la universidad. Entonces, me dedico estudiando al 100%. Entonces son una PEI, ¿no? Aquí los jubilados, por ejemplo, ¿no? Aquellos jubilados que ya han trabajado toda su vida, entonces se encuentran dentro de la población económicamente inactiva. Por ejemplo, aquellos que tienen discapacidades físicos o mentales se encuentran en la PEI. Bien, ahora, ¿y quiénes son la PEA? La PEA son aquellos que se encuentran laborando o buscando trabajo. Entonces aquí hay dos tipos de población, población ocupada y la población desocupada. La población ocupada es la población que trabaja, se encuentra laborando, se encuentra chambeando. Por ejemplo, ahí Marco Antonio dice, yo sí chambeo. Entonces ahí justamente se encuentran aquí, pues, ¿no? La población ocupada, Bien, ahora, dentro de la población ocupada hay dos tipos de población también, ¿no? A ver, ¿en dónde te encuentras, Marco Antonio? ¿No? ¿En el adecuadamente empleado o en el subempleado? Aquellos que se encuentran, Claudia también se encuentra en la PEA, dice. A ver, aquellos que están trabajando, aquellos que se encuentran en la PEA.
¿En dónde te encuentras ustedes? ¿En adecuadamente empleado o subempleado? Bueno, para que ustedes puedan identificar si se encuentran en adecuadamente empleado o subempleado, voy a explicar cuál es la diferencia. El adecuadamente empleado son aquellos que trabajan más de 35 horas o menos de 35 horas a la semana, pero su salario, sus ingresos mensuales es mayor al ingreso mínimo referencial. ¿Y cuál es el ingreso mínimo referencial? Más de 1.102.85. Si tú ganas más de este monto, trabajando 35 horas a la semana, ¿bien? Entonces, tú eres un adecuadamente empleado, ¿sí? Si ganas más de ese monto, ¿bien? Ahora, profesora, y un subempleado es cuando, evidentemente, vas a ganar menos del ingreso mínimo referencial. Y hay por dos razones. Uno es el por horas, el visible, bien, también llamado visible, por horas, cuando trabajan menos de 35 horas semanales, o sea, los llamados part-time, ¿sí? O los llamados, bueno, en este caso, medio tiempo. Los que trabajan medio tiempo, generalmente, pues ellos trabajan 4 horas a la semana, bueno, al día, ¿no? Y a la semana trabajan pues entre 15, 12 horas. Entonces, evidentemente, su salario va a ser menos que el mínimo referencial, porque trabaja pocas horas a la semana. Bien, eso es el por horas. En cambio, el por ingreso es el de alguna manera el más explotado. ¿Por qué? Sí. Porque trabajas más de 8 horas diarias, trabajas 10, 12 horas y ganas menos del ingreso mínimo referencial. Por ejemplo, el personal, o en este caso, pues aquellas personas que trabajan en las casas, ¿no? Por ejemplo, cuidando niños, ¿no? Aquellas trabajan, por ejemplo, 10 horas, 12 horas, ¿y cuánto perciben? 900, 700 soles, ¿no? Menos del ingreso mínimo referencial. Y trabajando varias horas, trabajando muchas horas, pero ganan menos, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en la limpieza de las casas, de los hogares, pues ellos trabajan pues varias horas y ganan un ingreso menos del mínimo referencial. Entonces ellos son los subempleados por ingreso. ¿Bien? Entonces, más o menos ya identificaron los chicos que se encuentran en la PEA, ya identificaron, perdón, en qué tipo de población ocupada se encuentran, ¿cierto? Bien, entonces ahí está. Ahora, vamos con la desocupada. Desempleo abierto. Bien. Recuerden que la población económicamente activa, vamos a encontrar aquí que hay la población ocupada y la desocupada. Recuerden lo que les dije. Son la población, la PEA, son aquellos que están trabajando o buscando trabajo. Entonces, en la población desocupada encontramos aquella población que se encuentra buscando trabajo. Si bien en estos momentos no están trabajando, pero están buscando trabajo y en el corto tiempo pueden ser que consigan trabajo. Entonces, la población desocupada se divide en dos, ¿sí? Encontramos el cesante y el aspirante. ¿Quiénes son los cesantes? Aquellos que tienen experiencia laboral. Están buscando trabajo, pero ya tienen experiencia. Son experimentados, ¿no? Ellos ya han trabajado, ya tienen experiencia ya. Bien. En cambio, los aspirantes son aquellos que no tienen experiencia, aquellos que por primera vez están buscando trabajo, o sea, aquellos que están buscando su primera chamba, ¿sí? Entonces, aquellos que están buscando su primera chamba son los aspirantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes en estos momentos se encuentran buscando su primera chamba, sí o no? ¿No? Su primera chamba, su primer trabajo, sin experiencia, ¿sí o no? Ahí están, ¿ve? Ahí están los que están buscando su primera chamba, ¿no? Muy bien, sin experiencia laboral. ¿Bien? Ahora, profesora, hablemos un poquito de la población económicamente inactiva, aquellos que de alguna manera no buscan trabajo y no están trabajando. Bueno, aquí hay dos tipos. El desempleo oculto, aquellos que tienen deseos de trabajar, y el inactivo pleno, aquellos que no tienen deseos de trabajar. Bien,
Por ejemplo, el desempleado oculto son aquellos que están con deseos de trabajar. Tú les preguntas, a ver, ¿quieres trabajar? Y esa persona te dice, sí, sí quiero trabajar. ¿Estás buscando trabajo? No. Entonces esos son los desempleados ocultos. Yo les pregunto, a ver, ¿alguien de ustedes desea trabajar? Me van a decir, yo, profesora, yo. Ya. ¿Pero estás buscando trabajo? ¿Has presentado tu CV? ¿Te has presentado a alguna empresa, alguna entrevista de trabajo? No. Entonces, ¿qué eres? Estás dentro de la API, desempleado oculto. Y hay otros que son ya bien sinceros. Ellos tú les preguntas, ¿no? Oye, ¿quieres trabajar? No, no quiero. No, gracias, paso, ¿no? Entonces, sin deseos de trabajar, por lo tanto, si no tienen deseos de trabajar, no buscan trabajo, evidentemente, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, ellos son los inactivos plenos, lo que son sinceros, ¿no? Ellos ya dicen, no, yo no quiero trabajar. ¿Bien? Listo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar rápidamente. Ah, bueno, esta es la OIT. Bien, esto de aquí vamos a hablar rapidito, rapidito. La OIT es un organismo de la ONU, ¿no? En este caso, está conformado por los gobiernos, ¿bien? Por países, por sindicatos, es decir, ahorita vamos a hablar del sindicato, del grupo de trabajadores que representan dentro de una empresa a los, en este caso, a los trabajadores en general ante los empleadores y los empleadores que son los dueños de la empresa, ¿no? Bueno, la finalidad de la OIT es defender los derechos laborales de todos los trabajadores del mundo. Su sede principal queda en Ginebra, Suiza. Bien, y los objetivos primordiales es promover y cumplir las normas, principios, derechos de los trabajadores, crear mayores oportunidades para los trabajadores en el mundo, también mejorar la cobertura y la eficacia de la seguridad social de todos los trabajadores y también fortalecer ese tripartismo. Ese tripartismo, ¿qué es el tripartismo? Lo que les acabo de decir, gobierno, empleadores y trabajadores. Eso es el tripartismo, que debe haber un diálogo entre los empleadores, es decir, los dueños de las empresas, entre los trabajadores y el gobierno. Tiene que haber un diálogo, una relación entre estas tres, en este caso, elementos muy importantes de lo que vendría a ser el objetivo primordial de la OIT. Bien, bueno, ahora vamos aquí hablando del sindicato y los conflictos laborales. Aquí vamos a ver, sí, Anshi, sí, bien aquí, vamos aquí. El sindicato, bien, es el grupo de trabajadores que van a representar, o sea, evidentemente hay empresas que tienen un montón de trabajadores. Por ejemplo, las grandes empresas. La empresa Gloria. ¿Cuántos trabajadores tendrá toda la empresa Gloria? Un montón, ¿no? Cientos de trabajadores. Y obviamente, todos los trabajadores, si tienen una molestia en sus pagos, retrasos en pagos o el ambiente laboral no es el adecuado para que ellos puedan trabajar y quieren expresar su molestia, su inconformidad ante el empleador, pues no van a ir todos los cientos de trabajadores. Generalmente se busca un representante, ¿no? Es decir, un grupo de personas, de trabajadores que van a representar al total de trabajadores. Entonces, eso es lo que es el sindicato. El sindicato es una organización de trabajadores que representan a todos los trabajadores dentro de la empresa y son ellos quienes van a tener una comunicación directa con el empleador. Bien, ahí es donde ellos pueden acceder a expresar su molestia, su inconformidad, ya sea por X motivos, ya sea, por ejemplo, el pago, la demora en el pago o el ambiente laboral que no es el adecuado, en fin, ¿no? Entonces, todas las quejas, ¿no? Las inconformidades que pueden tener los trabajadores se les va a llegar a través del sindicato. El sindicato básicamente es permitido, es un derecho del trabajador. Es más, está contemplado en los derechos, en este caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también es considerado dentro de lo que es los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, en la sindicalización es un derecho socioeconómico que tiene la persona, ¿bien? Entonces, aquí están registrados en el Ministerio del Trabajo y se supone que el Ministerio de Trabajo tiene que defender los derechos del trabajador, ¿bien? Ahora, los conflictos laborales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo,
eh, no llegan a un acuerdo, ¿no? El sindicato conversó con el empleador, nunca llegaron a un acuerdo, entonces los trabajadores pueden tomar medidas, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esos conflictos que genera básicamente ante ello? Bueno, tenemos lo que es el paro. ¿Qué es el paro? Es la suspensión de actividades, pero el paro es definida en el tiempo. Ojo con eso, definida en el tiempo. El paro puede durar 24 horas, o sea, un día, 48 horas, 2 días, o 3 días, o sea, 72 horas como máximo. Es definida en el tiempo. No hay lo que se llama el paro indefinido. A ver. Sí, Ya está, Miss. ¿sí? Ya. Por ejemplo, es lo que nosotros llamamos, no existe lo que es el paro indefinido. Lamentablemente, muchas veces en las noticias escuchamos y decimos, hey, paro indefinido de transportistas, paro indefinido. No, el paro es definido en el tiempo. Puede durar 24 horas, 48 horas o máximo 72 horas. ¿Bien? Lo que es indefinido en el tiempo es justamente la huelga. Esa sí es indefinida. Esa puede durar una semana, 15 días, hasta un mes, hasta que se solucione el problema. Es así, la huelga. Bien, que también es cuando los trabajadores dejan de realizar sus labores. Bien, el sabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Es cuando los trabajadores dañan las maquinarias, los materiales de la empresa, de la infraestructura, ¿no? Van y destrozan las infraestructura de la empresa, las maquinarias queman, ¿no? En fin, básicamente eso es lo que se llama el sabotaje. El boicot es una práctica organizada que los trabajadores, en este caso, buscan valorar la imagen de la empresa, ¿no? Buscar de alguna manera afectar la imagen de la empresa. Ese es el boicot, ¿bien? Y el lockout es cuando el empleador, el dueño de la empresa, cierra, ya sea de forma parcial o total, la empresa en forma de protesta, ¿bien? Entonces, cuando es el cierre parcial o total de las fábricas hechas por el empleador, hechas por el empresario, para poder de alguna manera desconocer algunas exigencias sindicales o exigir demandas al gobierno. ¿Bien? Entonces, ese es el lockout. El lockout es emitida por el empleador. En realidad es el único conflicto laboral realizada por el empleador. El resto son realizadas por los trabajadores. ¿Bien? Entonces, eh, hasta aquí hemos finalizado con la parte teórica. Bien, ¿sí? Hasta ahí todo claro, todo easy. A ver, Sí, Miss. ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien, nos vamos a la parte práctica entonces. ¿Dónde está la parte práctica? Práctica, un toque, no encuentro. Ya. Y ahora sí, quiero su participación, ¿ah? Hoy día me he estado dando cuenta que hay chicos que no han estado presentes en clase. Una cosa es que me hago yo la que no veo, pero yo he visto que hay chicos que no han estado presentes en la clase. Ya la tutora ya voy a hablar con ella para que ponga asistencia. Bien, listo. A ver, chicos, comenzamos con la primera preguntita. La primera preguntita, bien, nos dice lo siguiente. Dice, David es un padre responsable que reside en la región norte de nuestro país. Bien. Dice, se dedica a la pesca como medio de sustento para él y su familia, obteniendo del mar alimentos necesarios. Esto nos lleva a concluir que, a ver,
¿Cuál sería su clave en la pregunta número... Muy bien, ahí está, muy bien. La B dicen por ahí. La B, los peces que David constituyen como bienes económicos. Dedica la pesca, dice sustento para él. ¿Los peces serán bienes económicos? No. Mi sería la, la C. Dice, los productos que le ofrece el mar son recursos no renovables. ¿Serán recursos no renovables? Yo creo que aquí vamos a utilizar lo que es el descarte, ¿no? El descarte. ¿Qué te dice? Mira. Eh, bueno, acá no pueden ser bienes económicos porque recuerda que los bienes económicos son bienes elaborados por el hombre. Pero los peces son aquellos que se encuentran en su estado natural. Una cosa es peces y otra cosa es pescado. Recuerde eso. Los peces se encuentran en su estado natural y si se encuentran en su estado natural, ¿quién nos ofrece? La naturaleza. Por lo tanto, ¿son bienes económicos? No son bienes económicos, son bienes libres. Los productos que ofrece el mar son recursos no renovables, son no renovables. Falso. Recuerda que los peces, ¿no? Y todos los recursos marinos son básicamente recursos renovables. ¿Bien? ¿Su actividad es propia del sector industrial en nuestro país? No, no es parte del sector industrial. Dice, la pesca forma parte de las actividades del sector terciario, sector de servicios, no. Entonces, ¿cuál es la única clave? La A, ¿cierto? La A. Profesora, una consulta. ¿Y por qué? Mira lo que te dicen aquí. David es un padre responsable, reside en la región norte de nuestro país y se dedica a la pesca como medio de sustento para él y su familia, obteniendo del mar los alimentos necesarios. O sea, él obtiene del mar, en este caso, los peces, que vendría a ser parte de su bien final para ellos, ¿no? Su producto, su recurso que van a ser utilizados para ellos. Bien, ellos de alguna manera se alimentan con ese tipo de elementos. Bien, ahora, vamos con la siguiente pregunta. Sebastián es un joven, dice que hace unos 5 años terminó el colegio y de inmediato se puso a trabajar como ayudante de construcción de su vecino. Hoy en día, dice, solo se dedica a estudiar en una academia para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de la estructura laboral establecida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Sebastián clasifica como, a ver, si básicamente es una persona que en estos momentos se encuentra solamente estudiando, dedicándose, por lo tanto, él no se encuentra trabajando. Y si no se encuentra trabajando, Es la clave, A. la A, inactivo pleno. Muy bien, la A. 3, dice, aquí te dicen la 3. Los recursos naturales son componentes de la naturaleza que se pueden emplear en actividades, dice pues, en actividades económicas para producir bienes y servicios. Durante muchos años, nuestra nación ha aprovechado varios de estos recursos naturales, extrayéndolos y exportándolos a diferentes partes del mundo. Entre estos recursos se incluyen minerales, caucho guano y harina de pescado. En relación, dice, con lo anterior mencionado, podemos concluir que, a ver, los minerales son recursos que se regeneran rápidamente. No, ¿cierto? Son recursos, los minerales son recursos no renovables. La B, ¿qué te dice la B? ¿El caucho, el guano y la harina de pescado son renovables? ¿Qué dices? ¿El guano y el caucho son
¿No renovables? No, pues. ¿El guano y la harina son recursos energéticos? No. ¿Los minerales y el guano son recursos que no se... Ey, el guano, ¿saben lo que es el guano? El guano es el desecho de las aves, ¿cierto? Claro, el guano sí es un recurso renovable. Ah, ahí ves, se emocionaron, claro, no puede ser, pues, ¿no? Entonces la única clave, ¿cuál es? La B. Ah, ¿ves? Por emocionados, casi marcan una respuesta incorrecta. ¿Viste? Bien, este cuadro ya lo hemos visto, ¿ah? Este cuadro lo acabamos de ver hace un momento. A ver, respondan. ¿Cuál es su clave? Miguel quiere contestar las siguientes afirmaciones sobre la organización del trabajo en nuestra nación, te dice. Ahí está todo lo que hemos visto. Ocultos, cesantes, empleados, todo. La PEA es también denominado oferta laboral. Ajá. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Verdura? Muy bien, claro, ¿no? Eso estaba en el PPT, ¿sí o no? Claro, excelente. La PEA está compuesta por los desempleados más los empleados. A ver, ¿dónde está la PEA? Acá está. Ocupados y el desempleo, o sea, ocupados los empleados y los desempleados. ¿Cómo que falso? ¿Cómo que falso? A ver, desempleados son aquellos que no se encuentran trabajando y los empleados son aquellos que se encuentran trabajando, pues chicos. Muy bien, verdadero, ¿sí o no? Los subempleados visibles, ajá, ¿dónde están los subempleados visibles? Ahí está. Dice, son los que laboran menos de 35 horas a la semana, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro. ¿Sí o no? ¿Qué eran los subempleados visibles? Los part-time, ¿cierto? Los part-time por horas. Desempleado por hora. Exacto, muy bien. Y los subempleados invisibles. O sea, los que trabajan más de 8 horas laborales, ¿sí o no? Son los, bueno, aquí está ya. Ya les dije la respuesta ya. Verdadero, listo. Muy bien, la clave aquí, ¿cuál es? La letra A. Muy bien, la letra A. Perfecto. El desarrollo sostenible, dice, se refiere a la capacidad de progreso que puede satisfacer las necesidades presentes sin agotar los recursos naturales y sin poner en riesgo su disponibilidad y sin poner en riesgo la disponibilidad para las futuras generaciones. Su enfoque es encontrar un equilibrio en el uso de. ¿Cuál sería la clave? Claro, muy bien. Desarrollo social, desarrollo económico. ¿Y qué más? Uno, dos y... Ajá, muy bien. Listo. ¿Sí? Muy bien. La clave la sé. Hasta finales del año, dice el señor Lennon, dice, Juan Lennon, dice, estaba empleado en un restaurante de comida, dice. Bien. De comida rápida, trabaja turnos de 4 horas al día durante 6 días a la semana. Después de haberse presentado en varias entrevistas durante el último mes, mañana tendrá una última entrevista con el propietario de una tienda de música para el puesto de administrador. Basándonos en esta información, podemos concluir que el señor Lennon ha experimentado un cambio significativo en su carrera, pasando de facilito. Pero en este momento no se encuentra trabajando, ¿ah? Ojo con esto. Dice, ¿no? Después de haberse presentado en varias entrevistas, o sea, en ese momento se encontraba trabajando, ¿no? Se encontraba trabajando solamente 4 horas por día, pero luego dice ahorita está en unas entrevistas, ¿sí? Está, bueno, en este caso, buscando trabajo. O sea, está desempleado. Entonces, ¿cuál sería? 6 casita. Muy bien, 6 casita. O sea, de su empleado por horas pasa a la PEA desocupada. Muy bien, chicos. Ya, la última, ya para irnos. La última. Jesús Matías dice,
se dedica a la producción de harina de plátano. Ajá, harina de plátano, la cual distribuye en varios países europeos. Para llevar a cabo su proceso de producción, necesita adquirir plátanos, ¿sí? Como materia prima, las cuales compra agricultores de la selva. Por lo mencionado en la situación anterior, el plátano tiene origen como el factor facilito, dadito, ¿cierto? Muy bien. Ya, como el 7 estaba muy fácil, vamos a la 8. En junio del 2023, el Ministerio de Producción anunció oficialmente que la cancelación de la primera temporada, ya que los estudios de pesca exploratoria realizados por el INARPE evidenciaron una alta presencia de juveniles, anchovetas con talla inferior a la permitida para la captura de 12 centímetros, que alcanzó hasta 80%. Bien, entonces te dice, esta medida que se tomó para preservar este recurso dado por el considerado es como, a ver, el recurso de las anchovetas, ¿qué es? ¿Un recurso de qué tipo? ¿Renovable, no renovable, natural, originario, biológico? ¿Qué recurso es? Te preguntan por el recurso. Renovable, fácil, ¿no? Caballito. Muy bien, caballito. Muy bien, chicos. Bueno, nos quedamos aquí. Bien. Excelente, muy bien su participación. Igual jalón de orejas para aquellos que se han retirado, porque habíamos iniciado con una sala de 116. Así que estoy un poco molesta. ¿Sí? Bien, sí, se han ganado los PPTs, no te preocupes, los envío. Cuídense bastante, que tengan un hermoso. Gracias, mi, para clase. Hasta Nos luego. vemos la próxima semana. Chao, Muchas Yanela, gracias, cuídate. Miss. Hasta Cuídese. luego, mi, gracias. Muchas gracias, Miss. Igualmente, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, mi, gracias.